Bendiciones, hermanos y amigos, listo para continuar con nuestra serie de Reino y Pacto. Estamos viendo la historia del rey David, el ungido de Israel. Estamos viendo en esta serie. Al final estaremos orando por las peticiones, así que déjenos saber y con mucho gusto estaremos orando por las necesidades. Gloria al Señor. Vamos a dar principio con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra dependencia de ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, pero reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Que tu sangre limpie nuestros pensamientos y nuestros corazones para que podamos hablar tu palabra con denuedo, con gracia y con sazón. Que tu Espíritu Santo use esta palabra que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual será expuesta en este momento. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Reino y pacto. Y vamos a ver el tema de esta noche, de esta tarde, que es el encubrimiento del ungido. El encubrimiento del ungido. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 6 al 8, dice: Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. La semana pasada hablamos del pecado del ungido, cómo David pecó con Betsabé. Ahora vamos a ver el encubrimiento. En el momento en que Betsabé, esposa de Urías Eteo, había quedado encinta de David, este comenzó a ingeniársela para encubrir su pecado. Aunque él había perdido su integridad, se preocupaba por mantener su reputación. La integridad es lo que somos cuando nadie nos ve. La reputación es lo que queremos ser cuando otros no nos ven. Y lamentablemente hoy en día ha habido mucha aparentación. La gente quiere aparentar y ser de una reputación cuando no hay integridad en lo secreto. Por eso hemos visto que Dios está sacando a luz los pecados de algunos ministros y de algunas personas, porque Dios quiere que seamos abiertos con Él. David, por intermedio de su sobrino y general Joab, hizo que Urías Eteo llegara a él y le dio licencia para visitar a su familia y sentarse en la mesa real. Pero Urías Eteo durmió a la puerta de la casa del rey. En el versículo 11 dice: el arca de Israel. David cuestiona a Urías y quiere que él vaya y duerma con su mujer. Pero Urías le contesta: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David se la ingenia para invitar a beber a Urías hasta emborracharlo. Pero él no visitó su casa con la intención de que él durmiera con su esposa. Finalmente, David se confabuló con Joab para que pusiera a Urías enfrente de la batalla y fuera asesinado. Con esto informe orquestado, David sería anunciado de las bajas militares y de su siervo Urías Eteo. David, actuando como un hipócrita experto, expresó palabras de ánimo a Joab diciendo al mensajero: y tú aliéntate. En el verso 25, es mejor no decir nada que ser falso, que ser hipócrita. Y David,
usó la experiencia como si fuera un experto en ser un hipócrita, porque hay gente que son especialistas en fingir, especialistas en actuar. Deberían de, en vez de ser creyentes e ir a la iglesia, deberían de irse a Hollywood y tener un papel allá porque los contratarían de inmediato. Le dice, y tú aliéntate. Después de Betsabé guardarle luto a su marido, David tomó por viuda a Betsabé, la hizo mujer y dio a su luto. El relato concluye con la opinión de Dios. Mas esto, en el verso 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Podemos engañar a todo el mundo, podemos engañarnos quizás a nosotros mismos, pero nunca podremos engañar a Dios, y Dios nunca excusará el pecado ni de sus hijos ni de sus, porque Dios no tiene privilegiados, ungidos. Tarde que temprano el Señor nos va a confrontar y nos va a llevar a la realidad. Cuando nosotros, si tú lees desde Génesis, a Moisés no entró a la tierra prometida simplemente porque desobedeció, pecó contra Dios. Elías, aleluya, fue llevado al cielo y cortado su ministerio porque no obedeció al Señor. Entonces vemos a Abraham, vemos a a muchos profetas, patriarcas, y vemos cómo el Señor no le agradó lo que había hecho ante los ojos del Señor. ¿A quién estamos agradando? ¿A quién queremos agradar? Número 1, la licencia de descanso. En el verso 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. David le pidió a Joab que enviara a Urías Eteo. Este no era hebreo, sino era eteo, un hombre que sacrificó su propio nacionalismo por ser un servidor y soldado de la casa de Judá a la casa de David. Urías había hecho a un lado su nacionalismo para defender el país, para defender la tribu del rey David y al rey David mismo. Los Urías eteos representan a todos aquellos que se niegan a sí mismos por amor al ungido y a la visión de este. Hay muchos Urías dentro de las congregaciones que aman la visión, que aman a su líder, alabado sea el Señor, y que se someten y se niegan a sí mismos por tratar de ser fieles y agradar. En todo este relato de este negro capítulo, Urías aparece como la víctima, el incauto, el maltratado, pero el íntegro de la historia. ¿Cuántos Urías han sido víctimas? ¿Cuántos Urías han sido incautos? ¿Cuántos Urías han sido maltratados? Pero han sido íntegros en su historia. Y yo te puedo contar muchas historias de personas que me han dicho, le dimos a este siervo, le dimos a este ministerio, le ayudamos a estas personas, bendecimos y fuimos fieles y nos traicionaron. Fuimos víctima del abuso, fuimos víctima del maltrato, nos maltrataron, nos robaron, abusaron de nuestra confianza, abusaron de nuestra generosidad. Pero aún en todo eso se mantuvieron íntegros en su conducta. Cuando llegó a David, le preguntó, verso 7, por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David tenía mensajeros que iban y traían reportes, pero David quiso tener un pretexto de estar preocupado por Joab, de estar preocupado por los soldados, de estar preocupado por la batalla, cómo estaba la pelea. En realidad no estaba preocupado por nadie, sino por sí mismo. Estaba buscando cómo tapar el pozo, ya que el niño se había ahogado, dice un dicho popular. La licencia del descanso. Cuando David deja de relacionarse con la unción, su manera de pensar y su comportamiento se ve afectado. Los impulsos de la carne le dictan sus acciones.
En el verso 8 dice, desciende a tu casa y lava tus pies. En otras palabras, David dice, ve, date un baño y ten relaciones con tu esposa. Disfrútala, ya que vienes de estar en guerra, de estar en batalla, de estar ausente de tu casa. Disfruta a tu mujer. Han sido muchos días fuera del hogar. Pero un soldado activo no podía visitar su casa en tiempo de guerra. Urías tenía una ética, hay una palabra que estaba consolidado con sus compañeros. Urías sabía que mientras sus hermanos estaban en batalla, estaban en guerra, él no podía estar tranquilo ni disfrutar de los placeres de la vida mientras sus hermanos estaban arriesgando su vida. David le da licencia oficial a Urías para que fuera a su casa y así se llegara a su mujer, tuviera relaciones y el embarazo se quedara cubierto como si hubiera sido de Urías el bebé. Para darle ánimo le envió un presente de la mesa real. O sea, le envió una buena cena de la preparada para el rey. Con esta lo estimulaba a tener una celebración con su mujer Betsabé. Imagínese una comida de realeza, uno de los mejores vinos para disfrutar con su esposa, para disfrutar en su casa, en su hogar y después tener una noche romántica. Pero en el verso 9, el siervo Urías dice, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías no tuvo el valor, ni la valentía, ni la ética, ni la moral para irse a su casa a dormir mientras estaban en guerra, sino que se quedó con los siervos de David y durmió a la puerta del palacio. ¡Qué lealtad! ¡Qué integridad de este soldado! Que a pesar, aleluya, que tenía una licencia, él no la aprovechó, sino que tomó muy a pecho y muy en serio la responsabilidad de ser un hombre de guerra, de ser un hombre de batalla, de ser un hombre leal a su rey, a su general, a sus hermanos, aleluya. Y dice ahí, aunque le ofrecieron ventaja, no las tomó. Integridad, honestidad y servicio era su lema. ¿Cuántos Urías necesitamos hoy en día? Necesitamos hombres y mujeres que tengan integridad, que sean honestos, gloria al Señor, que sean serviciales al reino de Dios. ¡Qué bendición! Cuando yo miro personas, hermanos, hermanas, dentro de las congregaciones, digo, esta es una joya, esto es una bendición, son regalos. Y a veces, lamentablemente, son dañados por ser abusados por ungidos. Y después queremos desquitarnos y echarle la culpa a ellos. En el verso 11 dice... David lo interroga por qué no se fue a su casa a dormir Urías. Pero Urías le responde, el arca e Israel, la presencia de Jehová que representaba el arca, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, mi general, y los siervos de mi señor en el campo de batalla, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías tenía el conocimiento del soldado. Su vida, su seguridad y la del rey David, aleluya, estaban en riesgo en guerra y él no iba a disponer a descuidarse. En tiempo de guerra David se quedó en su casa, mientras Urías no quería entrar en su casa. Hay tiempo donde tenemos que salir a la guerra. La pandemia nos hizo entrar en la casa y quedarnos en casa. Pero es tiempo de empezar a salir a pasos firmes, a pasos seguros. Poco a poco vamos saliendo. Poco a poco tenemos que ir saliendo y dar pasos de fe, pasos de confianza y empezar a seguir trabajando y laborando en el exterior. No te puedes quedar. Muchos adoptaron quedarse, como David.
en tiempo de guerra se quedó en casa y hoy en día muchos ya tienen que salir de casa e ir a la congregación, a tener coinonía, a tener comunión, a adorar juntos, a animarse los unos a los otros, a darse aliento, a darse ánimo. Es tiempo, así como Urías no quiso regresar a su casa, sino que quiso estar en la batalla. David tuvo relaciones pecaminosas con esta sin derecho y sin permiso, pero Urías pensó en el rey. David no pensó en Urías. Yo no haré tal cosa. Mientras David pensó en sí mismo, Urías pensó en su rey. Qué tremendo golpe para el ungido. Un mensaje a la pura conciencia de David. Esto yo no lo haré. David hizo lo que no temía que hacer. Y Urías hizo lo que tenía derecho a hacer. Un ejemplo de integridad. Número 2. El convite del ungido. Verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Como David vio que Urías se había quedado en la puerta y no descendió a su casa a comer y a beber lo que David le había mandado, la comida real, entonces David lo invita a su mesa para emborracharlo. David continuó complicándose la vida por causa de su pecado. Nosotros muchas veces nos ponemos solitos la soga al cuello. Solito nos ahorcamos, solito nos desgraciamos la vida. Muchas veces le echamos la culpa a los demás, pero nosotros mismos somos los responsables de cavar nuestra propia tumba. Como nosotros tenemos la salida, también nosotros mismos ponemos nuestra propia trampa. David continuó. Buscó que Urías Heteo se embriagara y pensara que en ebriedad iba a violar su código de ética moral y de integridad. Y borracho iba a llegar a su casa, e iba a acostarse con su mujer e iba a tener relaciones. Los que son íntegros no se dejan comprar con comidas ni banquetes. No venden su primogenitura porque saben que ya fueron comprados. No hay mejor precio que el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Un plato de lentejas no vale la pena. 30 monedas de plata no valen la pena. Gloria al Señor. No ponen su ojo derecho en la mesa de negociación ni del compromiso ético como hicieron los de Jabes de Galá, que no se entregaron el ojo derecho a Naas, que no se vendieron ni se entregaron a los amonitas. El pecado se excusa con otro pecado, pero el pecado se resuelve con arrepentimiento. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. En el Antiguo Testamento, los sacrificios cubrían el pecado, pero en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que vino al Jordán para ser bautizados, Juan oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Aleluya. Eso fue cuando subió del agua el bautismo. Pero cuando Juan el Bautista lo mira venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese bien, el sacrificio en el Antiguo Testamento, los corderos, los toros, los palominos cubrían el pecado, lo tapaban nomás. Pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, perfecto, quita el pecado del mundo. El que encubre, el que lo tapa, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Por eso el pecado se resuelve simplemente con el arrepentimiento. No tienes que hacer 3 Aves María ni 5 Padre Nuestro. Simplemente es venir a Jesús, es confesar tu pecado, como le dijo el Señor a Adán: hombre, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, pero él quería que él confesara. El pecado es padre del pecado y el arrepentimiento es el padre del perdón. El arrepentimiento. Por eso Jesús dijo: y que prediquen el arrepentimiento. Y Jesús comenzó a predicar:
arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos predicaron, arrepentíos. El primer mensaje de Pedro en Pentecostés fue arrepentíos y creer en Jesús, creer en el evangelio. Gloria al Señor. Esta tarde Urías Eteo no se fue a dormir con los siervos de Joab, mas no descendió a su casa. Dios cuidaba la integridad de Urías Eteo. Su servicio militar le era más importante que quedarse en su casa. Para muchos quedarse en la casa le es más importante que cumplir con su oficio y servicio al Señor. Escuche bien, hermano. Muchas veces nos convidan, nos invitan para ser parte del engaño. A veces hay reuniones que nos quieren llevar para engañarnos, para desviarnos y sacarnos del plan y el propósito de Dios. Pero tú no desciendas. Tú quédate a la puerta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quédate a la puerta de Jesús. Gloria al Señor, porque Él está tocando tu puerta. Él está, aleluya, no lo dejes afuera. Quédate con Él. Así como Jesús en la iglesia de la Odisea tocaba la puerta porque lo habían echado fuera, Urías estaba fuera. Aleluya. No había cabida para estar adentro del palacio donde había pecado, donde había inmoralidad, donde había engaño, donde había deslealtad. Gloria, Él se mantuvo afuera como Jesús. Gloria al Señor. Y número 3, la confabulación de la muerte. En el versículo 15 dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. El ungido sin la unción puede tornarse en una persona peligrosa y dañina a otros, especialmente cuando trata de encubrir sus debilidades o su estado de pecado. Cuando nosotros descuidamos, hermano, y queremos tapar, así como Saúl, cuando Dios lo desecha y el profeta Samuel va y dijo, el Señor te ha desechado. Dios se buscó a otro con un corazón como el de él para ponerlo en tu lugar. Y cuando se le agarra de las vestiduras de Samuel, se las rasga. Y Samuel dice, Dios ha rasgado tu ministerio hoy en día. Y le dice, hónrame delante de los hombres. Fíjese bien, Saúl no le importó que haya sido desechado por Dios, que Dios le había dado la espalda ya, pero él quería la aprobación del pueblo. Y David, aleluya, quería encubrir su pecado, encubrir, aleluya, para que no vieran el lado oscuro de él. Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron defectos, tuvieron errores. Y eso nos enseña que nosotros como humanos estamos vulnerables, somos débiles. El único perfecto se llama Jesús. El único que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos, para limpiarnos, para salvarnos, se llama Jesús. Por eso es importante venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios sabe nuestra condición. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos pecadores. Pero el Señor quiere que nosotros lo confiésemos, que vengamos a Él y reconozcamos nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, nuestras debilidades, gloria al Señor, porque nuestra dependencia está en el Señor, no en nosotros mismos. David dejó de pensar como un ungido y comenzó a pensar con una mente
carnal. El carnal busca su beneficio. El carnal busca el provecho. El carnal busca, gloria al Señor, mientras que el espiritual busca el beneficio del reino de Dios. Busca el beneficio, aleluya, de agradar al Padre. Le pidió a Joab que pusiera a Urías Heteo en una posición más susceptible, en lo más recio de la batalla, para que Urías muriera. Con él muerto, el ungido se podía casar con Betsabé y su reputación se mantendría en la pantalla de la opinión pública. ¿Cuánta gente aparenta una reputación? Por eso en aquel día Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre gané muchas almas. El Señor les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco, porque la gracia de Dios, los dones de Dios son irrefutables. Dios te da algo y no te lo quita. Sin embargo, cuando abusamos de la gracia, cuando abusamos de los dones y los usamos con la intención equivocada, con la intención y el deseo incorrecto, buscamos nuestro beneficio y nuestro provecho. No solo le quitó a Urías la vida, sino también su esposa. De adúltero se graduó a un homicida. Un pecado lleva a la otra. Cuando nosotros, por eso el proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque se va haciendo como una bola de nieve. Una mentira lleva a otra, un engaño lleva a otro, y vas tapando una con otra, hasta que después, cuando sale a luz la verdad, porque tarde que temprano la verdad sale a luz. Y cuántas mentiras fueron dichas en todo ese transcurso, cuando simplemente decía, me equivoqué, fallé, pequé, cometí una equivocación, perdón. Lo triste es ver que Joab, su sobrino y principal general, conocía la doble intención del ungido, de su acción pecaminosa, y no hizo nada por confrontarlo, mas se prestó para ayudarlo a encubrir su pecaminosidad. ¿Cuántas personas saben del pecado de su líder y se confabulan con ellos? En vez de confrontarlo y decir, estás equivocado, estás mal, vale más que te arrepientas. Yo no estoy de acuerdo con tu accionar, yo no estoy de acuerdo con tu conducta. Por lo tanto, yo no quiero saber nada de lo que tú estás haciendo. Arrepiéntete. Si no, va a haber consecuencias con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En el versículo 25 del capítulo 11, Joab, así dirás a Joab, le envía una carta, un mensaje a Joab David, declarándole, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Puso a Urías en la parte más recia de la batalla. ¿Para qué? Para que Urías muriera. David suena como que si estuviera preocupado, pero satisfecho por la muerte de Urías. Habla como un profesional, pero sin sensibilidad humana. Él solo estaba interesado en él. Con un Urías muerto, David no tendría que responder humanamente a nadie, pero se había olvidado de que de los balcones celestiales uno lo estaba vigilando. Después de Betsabé guardarle luto a Urías, David hizo a esta su mujer y le nació el hijo que fue fruto de su pecado. En el verso 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Mientras David buscaba reputación, Dios le exigía integridad. ¿Qué prefieres tener, una buena reputación o ser una persona íntegra? Dios busca a los íntegros. A los íntegros les es agradable
al Señor. Los íntegros son agradables al Señor. A veces la reputación es buena, pero no es suficiente. La integridad vale más que la reputación y que la buena fama. Por lo tanto, Urías fue un hombre íntegro, pero David perdió la integridad en este lapso, en este proceso. Una mentira llevó a la otra, un pecado llevó a lo otro, un adulterio, aleluya, llevó a un asesinato, a un homicidio. Gloria al Señor. Y hubo gente involucrada que fue partícipe como Joab. En vez de confrontarlo, Joab y decirle: hey, yo no voy a hacer eso. Tú estás equivocado. Eso no se le hace a un soldado leal, a un soldado fiel, a un soldado íntegro que ha peleado, que ha batallado por ti, por Israel y por nosotros. Por lo tanto, yo no voy a hacer eso. Y lo que tú estás haciendo, sino que fue parte de. Y por eso después hubo consecuencias más adelante. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Primero, el pecado le corta la unción al ungido y sin esta el comportamiento se ve afectado. A veces es mucho grito, a veces es mucho llanto, pero no hay efectividad. El comportamiento se ve afectado. ¿Por qué? Porque el pecado te corta la unción. ¿Cuántos púlpitos han perdido la unción por causa de su pecado? Segundo, la única cura contra el pecado es el arrepentimiento. El ungido no puede excusar su pecado, lo tiene que confesar. La única medicina, solución, es el arrepentimiento. Arrepentíos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse. Aleluya. El mensaje a las 7 iglesias es: arrepentíos, arrepiéntese, porque si no vendré a ti, quitaré tu candelabro, quitaré tu nombre, ¿me entiende? Entonces vemos aquí que no podemos excusar nuestro pecado, se tiene que confesar. No, es que yo no hice nada, es que a mí me hicieron, es que el otro. Queremos tapar una mentira con la otra cuando tenemos que confesársela al Señor, aleluya, y apartarnos y empezar a sanar. Y número 3, el ungido sin la unción puede ser una persona dañina a otros y actuar impulsado por la carne. Cuando nosotros perdemos la unción, nos volvemos mañosos, nos volvemos carnales y vamos a dañar y vamos a actuar con la carne. Y como no hubo consecuencias drásticas, como no hubo un corte rápidamente y juicio inminente, inmediatamente pensamos que Dios no se da cuenta. Pero que el Señor nos ayude. Que el Señor, decía un evangelista que vino de Venezuela, el Señor nos agarre confesados. Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso es importante que nosotros vengamos a Él. Por eso Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ponte a cuenta con el Señor. Debemos de ponernos a cuenta con el Señor. El Señor lo sabe. ¿Por qué no se lo confiesas mejor? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, dice Santiago. Entonces, si nosotros aprendemos y venimos a Él, cuando el Señor le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán. Lo que Dios quería era que Adán reconociera lo que había hecho y dice: Señor, me escondí porque te desobedecí, pequé, y por lo tanto, Señor, me escondí. Por lo tanto, gloria al Señor. Próximo miércoles vamos a ver el descubrimiento del ungido. Cuando no lo confesamos y no nos apartamos, no alcanzamos misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y nos da un tiempo, un lapso para que nosotros nos arrepientamos y nos apartamos. Si no nos apartamos, entonces
el Señor va a revelar y va a sacar a luz nuestro pecado para que nosotros nos arrepientamos. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En esta hora, Señor, oramos por tu iglesia, oramos por tu pueblo, oramos por tus siervos, Señor. Aleluya, que están en el ministerio, pastores, evangelistas, misioneros, Señor. En este tiempo, Señor, en el cual estamos viviendo tiempos difíciles, oramos, Señor, alabado sea tu nombre, para que tú nos ayudes, Señor, para que todos aquellos que están luchando con pecados, que están luchando con problemas, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, tú nos ayudes y nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, redarguye y compunja como en el día de Pentecostés, Señor. Trae convicción y redarguye en este momento, Señor. Oramos por las peticiones, oramos por Julieta Hugues hasta Nogales, Sonora. Extiende tu mano, Señor. Reprendemos, Señor, toda migraña, toda molestia en su cuerpo. Padre, por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú enviaste tu palabra sobre su cuerpo y será sanada. Oramos, Señor, por todas las personas que están luchando, aleluya, por la pérdida de un familiar, Señor. Que tú traigas consuelo y fortaleza por la familia, Señor, aleluya. Guzmán, por la familia García, Señor, por la familia, Señor, gloria al Señor, Hernández, Señor, oramos, Señor, gloria a tu nombre, por todos aquellos que están luchando con familiares que están enfermos, Señor, todos los enfermos, oramos, extiende tu mano, envía tu palabra de sanidad, Señor, tú enviaste tu palabra y los sanaste, y los libraste de la ruina, de la dolencia, de la ruina de la enfermedad, Señor, toca desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, por nuestra hermana, los hermanos Tapia que andan en México, guarda su entrada y su salida, Señor. Oramos, Señor, por cada familia, por cada hogar, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones.